Si crees que hay tips para ir a castings, lamento decirte que no los hay. Lo que sí hay son algunas variables que sí podés ir entrenando en este trabajo en sí mismo, que es ir a castings. De eso se va a tratar este video. Ahora sin más, ¡arrancamos! Vamos a enumerar algunas variables que sí podés manejar para quedar seleccionado en un casting. Primero, si te dan un texto para un casting o una audición, llévalo leído. Es más, te diría no súper leído, sino súper sabido. Tenés que poder incorporar tanto el material que te dan para que si te dan indicaciones no te quedes pensando en el texto. Por eso es necesario que le dediques el tiempo necesario para poder incorporar el texto que te den para esa audición o casting. ¿Cómo se incorpora un texto? Eso aparecerá en un futuro en un video que dejaremos acá arriba. Segundo, si te piden algún tipo de vestuario, lleva lo que te pidan o lleva lo más parecido a lo que te pidan. O de lo que tengas, lleva algo, una prueba concreta. Sin dudas, es necesario que te armes de las herramientas que tengas a tu alcance para poder estar mucho más seguro en una situación de casting que siempre va a ser muy incómoda. También lleva maquillaje si lo consideras necesario. Tercero, anda con mucho tiempo y sé puntual. A nadie le gusta esperar, y mucho menos a las personas que están tomando audiciones. Ten en cuenta que van a estar evaluando tu puntualidad porque quizás en un futuro termines siendo un compañero de trabajo de ellos. Es muy importante que tengas en cuenta que están evaluando quizás a futuros compañeros de trabajo. Y si llegas tarde a un casting o a una audición, ¿qué les impide pensar que repitas ese comportamiento en un futuro trabajo? Por otro lado, cada actor o actriz tiene que armarse de la paciencia necesaria, ya que los castings o audiciones suelen ser muy largas. Entonces deberías conocerte lo suficiente para saber si tenés que llegar 1 hora antes a ese casting o audición o 5 minutos antes. Y es necesario que le dediques el tiempo que necesites para poder transitar ese casting o audición. Cuarto, mientras a más castings vayas, mejor. La constancia en este tipo de trabajos termina dando sus frutos. Y recalcamos la palabra trabajo, porque ir a castings es un trabajo en sí mismo. Y como todo trabajo, se entrena y se aprende. Porque si un actor o una actriz va a un casting y después no va nunca más porque no quedó seleccionado, se está perdiendo un montón de oportunidades de trabajo. Teniendo en cuenta estas variables que nombramos previamente, cuanto más asistan a castings, más van a ir entrenando en este sentido. Y de ese constante entrenamiento devendrá que puedas identificar tus procedimientos y herramientas para poder usarlos a favor en las instancias de casting. Y si de repente no quedás, esto puede ser porque hay algunas variables que vos no podés manejar, las cuales ya tocamos en un video previamente que dejo acá. Y así vas a ir entendiendo porque si le dedicaste el tiempo necesario a las variables que sí podés manejar, tu frustración va a ir desapareciendo poco a poco porque tus expectativas van a estar a la altura de lo real, de las cosas que sí podés manejar y no de las que no. Ten en cuenta que mientras más vayas a castings, algo se va a ir entrenando. En diversas entrevistas, muchísimos actores y actrices reconocidos comentan que mientras a más castings fueron incorporando de mejor manera y más rápida los textos, entendiendo mucho mejor las diferentes indicaciones que les iban dando en las audiciones, indicaciones que les sirvan o no para la escena que están realizando. Pero hay algo de tanto ir y entrenar la situación de casting o audición que va profesionalizando el oficio y reduce el nivel de frustración del actor o la actriz, ya que, como decíamos previamente, hay muchísimas variables que no podés manejar. Asistir a castings o audiciones es un trabajo fundamental en la carrera del actor, y como todo trabajo en sí mismo, tenés que darle tiempo y tenerle mucha paciencia. Bueno, este fue el segundo video dedicado a castings y audiciones. Esperemos que les haya gustado, que les sirva. Recuerden ir a castings o audiciones porque, como decíamos previamente, algo se entrena. No se pierdan oportunidades de trabajo porque quizás fueron a una instancia de casting y no quedaron seleccionados. Puede pasar, recuerden que hay variables que ustedes no pueden manejar. Sigan entrenando en las cosas que sí pueden manejar y no se frustren, no se pierdan oportunidades de trabajo. Bueno, como siempre les decimos, suscríbanse a este canal si les gustan los videos que hacemos. Toquen la campanita para saber cuándo sale nuestro próximo video. Y si te gustó este video, ponele me gusta. Eso fue todo. Muchísimas gracias. ¡Chau!